Gracias. Voy a comenzar mi charla confesando que estoy contenta, estoy emocionada, estoy satisfecha por estar hoy aquí en este foro, considero tan importante, hablando ante tantas personas. Voy a dar las gracias a Javier, porque es cierto que sin conocerme de nada, me imagino que haría su trabajo de investigación en Internet, ¿no? Pero yo no soy famosa, hace poco que trabajo en el área de la imagen personal. Sí que aceptó mi candidatura, después de una hora hablando por teléfono, debió de percibir que tenía algo interesante o algo importante que aportar en el terreno de la imagen personal. Una de las cosas que primero me planteé al comenzar a preparar esta charla era desde dónde iba a hablar. Podía hablar desde el corazón o podía hablar en un tono mucho más academicista, en un tono mucho más académico, ¿no? Podía ofreceros una imagen personal muy profesional o podía ofreceros una imagen personal mucho más humana, mucho más auténtica. Al final mi propio reto, fue intentar hacer las dos cosas, ¿no? Hoy estoy aquí intentando hablar desde el corazón sobre cosas que competen a mi vida profesional y a mi vida personal. Si a los 15 años me hubiesen dicho que hoy iba a estar aquí hablando de imagen personal, me lo he preguntado muchas veces estructurando esta charla. No sabría si hubiese llorado o hubiese reído. Fue a los 15 años cuando los médicos y mi báscula diagnosticaron que padecía una enfermedad que se llama obesidad mórbida. Me hubiera gustado traeros una foto, pero pensándolo bien, creo que todavía no estoy preparada, ¿no? Y todavía no he superado las heridas que hace crecer en un cuerpo que no se corresponde con los estándares de belleza propios de una jovencita, de una niña, de un adolescente. Durante mucho tiempo crecí pensando que nuestra imagen personal era nuestro cuerpo. Desarrollé habilidades de comunicación extraordinarias que luego me han servido para mi vida profesional y aprendí a usar desde muy pequeñita caretas sociales que me hacían por lo menos ser aceptados en otros aspectos, ¿no? Si no era por mi físico, por lo menos que sí lograr lo que el filósofo estadounidense William James decía que era el principio más básico que necesitamos todas las personas humanas, que es el anhelo de ser aceptados. Si la obesidad me ha enseñado algo, son dos cosas muy importantes, ¿vale? Dos cosas que jamás, además, es el regalo más grande que jamás nadie me ha hecho, porque es algo que nadie me podrá quitar. Es la capacidad de desaprender y la capacidad de autoconocimiento. Sin autoconocimiento no hay crecimiento personal. Sin crecimiento personal no hay capacidad de desaprender. Y sin capacidad de desaprender no podemos llegar a ser nosotros mismos nunca. Seguiremos siendo lo que los otros esperan que seamos. Soy Silvia Rincón, periodista y coach especializada en imagen y en comunicación personal. Esa era la presentación formal desde la cual iba a arrancar, ¿no? Antes de decidir, de apostar por contaros mi storytelling, ¿no? mi parte personal. ¿Me vais a dejar beber un poquito de agua, por favor? El periodismo nos aporta una preciosa herramienta de investigación que nos permite poder aportar datos e informes sobre determinadas cosas. Y mi objetivo hoy en esta charla es moveros un poco, ¿no? De dónde estéis, no sé dónde estáis, que vayáis un paso adelante o a lo mejor un paso atrás, que es lo que necesitáis hacer primero, ¿no? El caso es haceros reflexionar y que luego podáis pasar a la acción, ¿no? Y decidir qué imagen queréis mostrarle al mundo. Una de las cosas más importantes por las que voy a empezar mi primera diapo. A ver. Si nos aparece. A ver. Ahí estamos. ¿Vale? Vale, esta diapositiva es el reflejo de una frase
que dice que las apariencias engañan. Esta frase ya ha empezado a utilizarse mucho desde la época grecorromana. Autores como Plinio el Viejo, Virgilio, la usaban para alertar de la falsedad de las cosas que veíamos. He dividido mi charla en tres partes, ¿no? Por un lado vamos a intentar analizar qué es la imagen personal, por qué es tan importante, cuáles son los límites de trabajar en esta imagen personal, y por último vamos a dar las claves que ya os las he desvelado y las iré repitiendo, porque al final de 18 minutos lo más importante tiene que quedar claro. Lo más importante para tener una imagen personal poderosa es capacidad para desaprender y capacidad para autoconocerse. Luego hablaremos al final de esto, ¿no? ¿Por qué es tan importante? ¿De dónde viene la imagen personal? ¿Por qué le hemos dado siempre, durante todas las civilizaciones, tanta importancia, ¿no? Existe el maestro de ceremonias, que en la época de la prehistoria venía a ser lo que ahora sería un asesor, un consultor de imagen, era el que decía a las personas qué instrumentos, qué pieles, qué adornos tenían que usar en función de su jerarquía, en función de su importancia, ¿no? Después continuamos en el Imperio Romano, los patricios, los siervos, los soldados, ¿no? Cada uno se diferenciaban de su estamento en función de la imagen personal que tenían y del ropaje que usaban. Lo mismo ocurre también en la Edad Media y llegamos hasta nuestros días. ¿Por qué creéis, por qué pensáis que hoy en día adquiere tanta importancia además superficial, ¿no? de lo que es nuestra imagen personal, ¿no? Decía Judy James, que es una experta en comunicación no verbal, que vivimos en una sociedad en la que tener la mejor de las imágenes gana por goleada a tener la mejor de las habilidades. Por su parte, Eduardo Punset, también he querido recoger esta diapositiva, dice que la gente otorga una importancia excesiva a la idea que los demás se hacen de ellos, más allá de sus convicciones o de su trabajo. Bueno, hay varias causas de por qué ahora, por qué en esta época, en esta civilización en la que vivimos, se otorga tanta importancia a la imagen personal. Yo he hecho un proceso de reflexión, un proceso de investigación. Por un lado, vivimos en una época donde nuestra economía, nuestra sociedad y nuestra cultura es diferente, ¿no? a otras épocas en las que hemos vivido, y donde existen tres industrias que, desde mi punto de vista, son las industrias que mueven el mundo y nunca jamás han tenido tanto poder como ahora. Es la industria cinematográfica, la industria del marketing y de la publicidad y la industria de los medios de comunicación. Y diréis, ¿y qué tiene que ver, ¿no? esas industrias con todo el poder que le damos ahora a toda la imagen? Muy bien, pues la industria del marketing y de la publicidad lo que hace es ofrecernos como reales estereotipos de belleza y estereotipos de éxito que no lo son. ¿Qué consiguen con ello? Consiguen que mujeres de 50 no quieran tener arrugas y que chicos de 30 se vuelvan locos por tener un abdomen lleno de chocolatinas, ¿no? Eso, por un lado, es lo que provoca en nosotros, es la zanahoria que nos ofrece siempre la industria de la publicidad y la industria del marketing. Por su lado, Disney, la industria cinematográfica, con Disney a la cabeza, lo que consigue es ofrecernos ideales de belleza y de felicidad que ni nosotros ni ninguno de nuestros hijos estaremos cerca de alcanzar, ¿no? con la consiguiente frustración que eso también nos provoca. Y por último, los medios de comunicación, con las revistas del corazón y con los programas de televisión a la cabeza, son solo los responsables no solo de darnos un reflejo de la realidad, sino también de crearla, y de crearla basada en unos valores superficiales, en unos valores de dudosa calidad, ¿no? En lugar de ofrecernos valores constructivos y útiles. Muy bien, hasta aquí un poco el aroma ese de banalidad que rodea a todo este concepto de imagen personal, ¿no? Pero también hay una causa basada en psicología, en causas sociológicas, en causas antropológicas que hacen que desde siempre toda la humanidad le haya dado una importancia vital a la imagen personal. Ya lo hemos dicho antes, fue el filósofo estadounidense William James quien dejó escrito que el hombre tenía una necesidad básica, que era el anhelo de ser aceptados por los otros. Este anhelo lo que provoca en nosotros es una necesidad de estar constantemente perteneciendo al sistema. Tenemos mucho miedo de salirnos del sistema y de parecer diferentes, ¿no? De convertirnos en esa oveja negra. De ahí que todos
desde muy pequeñitos, en la escuela, en el colegio, nos adoctrinen para que no nos salgamos de este límite y de este límite, ¿no? Los maestros no quieren niños ni demasiado listos ni demasiado tontos, ¿no? En todo el tema de la imagen personal ocurre un poco igual, ¿no? Aprendemos todos a comunicarnos desde un mismo código para no parecer demasiado diferentes al resto, ¿no? Con ese miedo de ser expulsados de la gran mayoría. Bien. Otra de las cosas que vamos a ver hoy es la conceptualización de la imagen personal. La RAE, lógicamente, al ser un binomio de palabras, no recoge el concepto como tal. Yo he querido hacer un experimento y he preguntado a 50 personas qué era para ellas el concepto de imagen personal. Eran personas con el mismo nivel económico, pero dedicándose a diferentes sectores profesionales, ¿no? Entonces, por un lado, para Beatriz Hernández, es una mujer de 42 años, dueña de una inmobiliaria, el concepto de imagen personal es el siguiente: es nuestra mejor carta de presentación y por eso debemos cuidarla al máximo. Esto que piensa Beatriz es lo que piensa muchísima gente sobre lo que es la imagen personal. Para Ariana Frances es dueña y directora de una agencia de comunicación, es alguien que ya tiene más conocimiento sobre la comunicación humana. Dice que la imagen pública es la percepción que tenemos de nosotros mismos y la que tienen los demás sobre nosotros. No se trata solo de tener en cuanto a la parte física, sino también hay que tener en cuenta nuestro comportamiento y nuestra comunicación no verbal. Como veis, Ariana ha ido un poquito más allá en la descripción de su concepto de imagen pública. Por último, Amor Hernández es psicóloga gestal, experta en apertura de conciencias, en análisis de conciencia. Dice que la imagen personal es narcisismo. Es lo que piensas de ti mismo sin conectar con tu verdad. Es lo que proyectas para seducir. Interesante, no voy a entrar a valorar ninguna de estas descripciones que sobre el concepto de imagen popular me han ofrecido. Pero también quería analizar el concepto de imagen personal desde la parte etimológica de cada una de sus palabras, ¿vale? Y la palabra imagen proviene del latín imago y significa retrato, copia o imitación de la realidad. Desde cualquier disciplina desde la que se analice la palabra imagen, todas vienen a decir lo mismo. La imagen no es la realidad, es una representación de la realidad que recoge nuestro cerebro. Os voy a explicar muy brevemente cómo se produce la percepción de una imagen. Todo ocurre en nuestro cerebro. Nosotros percibimos un determinado objeto o una determinada imagen personal de alguien, ¿no? Nuestro canal visual lo pasa a nuestro cerebro y ahí es analizado por nuestros 5 sentidos, ¿no? La información empieza a ser analizada por esos 5 sentidos. Después, nuestros valores, nuestras creencias, ¿vale?, que son de cada uno, eso ya no son común al mismo significado que todos tenemos, ¿no?, para este árbol, termina ofreciéndonos una imagen diferente del mismo concepto, ¿vale? Os he puesto aquí un ejemplo, ¿no? La palabra mesa, desde el punto de vista lingüístico, sería el significante del objeto mesa. Y si yo os pido ahora a todos que os imaginéis en vuestra cabeza el objeto mesa y pudiéramos dar a una impresora, imprimir la cantidad de mesas que cada uno de vosotros os habéis imaginado, tendríamos tantas mesas como las que he recogido aquí, ¿vale? Lo que viene a decir que no podemos gustar a todo el mundo, ¿no? La percepción que la gente tiene de nosotros no solo depende de lo que realmente nosotros estemos comunicando, de lo que objetivamente estemos comunicando, ¿no?, sino que el otro, al hacer su proceso de percepción sobre nosotros, está incluyendo en él sus ideas, sus creencias y sus valores. ¿Vale? Cuando yo lo descubrí me quedé muy tranquila, me di cuenta que no podía gustar a todo el mundo, es imposible gustar a todo el mundo con nuestra imagen personal. Esto también es un reflejo de que al final vemos el mundo como somos o cómo lo percibimos, ¿vale? Esta imagen es muy curiosa, os la voy a dejar un ratito porque tiene lo suyo, ¿no? Ahora vamos a hablar del concepto persona, también viene del latín personare y hacía referencia a las máscaras que usaban los actores griegos para representar determinados papeles, máscaras, ¿no? Qué casualidad o qué no casualidad que la palabra persona haga referencia a las máscaras. Las máscaras sociales son comportamientos que nos alejan de lo que realmente somos. Existen 3 máscaras sociales fundamentales: la fortaleza,
es la máscara que usamos para decir que podemos estar derrumbados, ¿no? Pero no queremos que nadie se entere, nos ponemos la máscara esta de somos fuertes. La de la indiferencia, ¿vale? No me importa en absoluto y estoy destruido por dentro, ¿no? Y la del humor, no me hace ninguna gracia, pero que me pongo mi careta de qué gracia me hace, ¿no? Las máscaras, ¿por qué usamos máscaras? Fundamentalmente usamos máscaras por miedo. Miedo a ser rechazados, miedo a ser juzgados, miedo a exponernos. Y los expertos dicen que cuanto más alejada esté la máscara que usamos de lo que realmente somos, más sufrimos, menos libres somos. ¿Vale? Así que es importante que tengamos en cuenta, que analicemos el tema de las máscaras, que es diferente al concepto de roles. ¿Vale? El rol es un papel que interpretamos. Yo puedo ser Silvia trabajadora, Silvia madre, Silvia amiga. ¿Vale? Esos son roles. Y otra cosa son las máscaras. Muy bien. Bueno, pues ahora ya tenemos información suficiente para hacer nuestro propio concepto de lo que es la imagen personal. La imagen personal es la información que una persona transmite de forma consciente o inconsciente, daros cuenta de que es muy importante esta parte, a los otros a través de las diferentes máscaras y lenguajes que usamos. Hemos hablado de lo que son máscaras, ahora un poquito más adelante vamos a hablar de lo que son los lenguajes. ¿Vale? ¿Cómo se construye nuestra imagen personal? Bueno, pues aquí voy a hablar de tres conceptos, voy a pasar por ellos de forma rápida, ¿no? Porque si no serían contenidos demasiado académicos para el poco tiempo que tenemos. Por un lado, la construcción de nuestra imagen personal pasa por un sencillo proceso de comunicación, un básico sencillo proceso de comunicación donde hay un emisor, que soy yo, soy la persona que me expongo, la que estoy transmitiendo una imagen. Hay un receptor, que es el que me recibe, ¿vale? Es el que está percibiendo mi imagen. Hay un mensaje, que es todo lo que yo estoy comunicando a través de los diferentes lenguajes que manejo, de forma consciente o inconsciente. Y hay una cosa muy importante, que es los códigos de comunicación que estoy utilizando para comunicarme. Si nuestros códigos de comunicación no coinciden, por mucho que me espere en querer comunicarte una determinada forma, nunca vas a llegar a entenderme ni a interpretar lo que yo te quiero comunicar. ¿Vale? Siempre pongo el ejemplo. Imaginaos que me interesa muchísimo la moda y que yo a través de mi forma de vestir quiero comunicar ciertas cosas, ¿no? Me documento, leo, sé qué marcas son caras, qué marcas no son caras y utilizo mi vestimenta para comunicar ciertas cosas. Si llego a un foro en el que nadie sabe absolutamente nada de marcas, nadie le interesa ese mundo, no compartimos el mismo código, las cosas que yo quiera comunicar a través de mi vestimenta van a ser indiferentes, no van a llegar, no van a tener el significado que yo quiero que tengan. Esto en cuanto al proceso de comunicación, ¿no? La imagen personal se transmite a través de un sencillo proceso de comunicación. Vamos a hablar ahora de percepción, ¿no? La percepción se produce desde dos tipos de ángulos. Están los contenidos objetivos de la percepción, significa que todos, me atrevo a decir absolutamente todos, estamos viendo ahora mismo lo mismo, ¿no? Son 6 líneas en forma vertical y agrupadas de 2 en 2, ¿no? El color es un negro borroso. Y esto es lo que estamos viendo absolutamente todos, de forma objetiva. Sin embargo, ¿qué ocurre con esta imagen? Pues habrá mentes que no les quepa en la cabeza, directamente digan, sí, todos vemos lo mismo, vemos un elefante en el salón de una casa, pero si le damos interpretación, si le damos sentido a esta imagen, habrá gente que diga, no, directamente no me cabe en la cabeza, no tiene sentido que me proyectes esta diapositiva porque no es posible. Habrá gente que diga, pues me encantaría la idea, pero soy alérgico a los elefantes, entonces no puedo tener un elefante en mi casa. Y habrá alguien que diga bueno, pues que podría valorarlo, pero es que tener elefantes en cautividad, ¿no? Esto es lo que provoca las condiciones subjetivas de la percepción, ¿no? Y volvemos a lo mismo, con lo cual no puedo gustar a todo el mundo, ¿no? No puedo lograr que todo el mundo piense lo que yo quiero que piensen de mí. Podemos aprender muchos lenguajes,
Claro que podemos aprender muchos lenguajes. ¿Cuáles son los lenguajes principales que participan en la construcción de una imagen personal? El lenguaje del vestuario, el lenguaje de la comunicación no verbal y el lenguaje de la comunicación verbal. Nuestro vestuario, dice Alicia Michavila, tiene una tesis doctoral publicada en Internet que se llama El lenguaje del vestido, que nuestro vestido nos ayuda a aparentar lo que no somos, a ocultar lo que somos y a disfrazarnos de lo que nos gustaría ser. Me parece maravillosa, ¿no?, la descripción de este tipo de lenguaje. Efectivamente, siempre ha existido, siempre hemos comunicado con nuestra vestimenta, ¿no? Una cosa es utilizarla en determinados contextos, ¿no?, el saber los protocolos, y otra cosa es querer comunicar cosas con nuestro vestuario, ¿no? Es un lenguaje muy poderoso. Después está el lenguaje de la comunicación no verbal. Entonces, hay quien dice que todos somos expertos en comunicación no verbal. Desde que nacemos, el bebé está mirando a sus progenitores, observando su rostro y esperando analizar los gestos por parte de su progenitor y viceversa, ¿no? Quiere que su progenitor aprenda a interpretar sus gestos para saber cuáles son sus demandas. Luego estos códigos tan sencillos se van complicando, ¿no? Y están los gestos de la seducción, el lenguaje de la seducción, el lenguaje de las miradas, ¿no? Todos pertenecen a la parte de la comunicación no verbal. Sí que me gustaría dejar claro que esto no es una ciencia exacta. Vale, creo que hay gente y profesionales que han hecho mucho daño cuando han dicho de forma rotunda que cruzar los brazos cuando me comunico contigo significa que me estoy cerrando en banda, que no quiero saber nada de ti. En la comunicación no verbal hay multitud de factores que influyen para entender el significado real de lo que te estoy queriendo comunicar. Simplemente puedo estar teniendo frío, ¿no? Y luego está la comunicación verbal. Creo que es tremendamente importante aprender a estructurar nuestras ideas, ¿no? Y comunica mucho sobre nosotros la forma en cómo nos comunicamos y cómo nos expresamos. Es realmente importante y forma parte de nuestra imagen personal. Esos son los 3 lenguajes principales. Entonces vosotros decís, bueno, pues ya está. Pues ahora me voy, me apunto a un curso de cómo hablar en público, me apunto a un curso de personal shopper y me apunto a un curso que me enseñen lo que significan los gestos, ¿no? Y ya puedo tener una imagen personal arrolladora. Pues no, esto no funciona así. Esto es un proceso más complejo, cuya base, cuya magia, está en lo que ya os he dicho al principio. Está en la capacidad de desaprender y en la capacidad de autoconocimiento. El autoconocimiento, ¿qué es el autoconocimiento? Es decir, bueno, yo hablando de autoconocimiento y desaprender desde que he empezado. El autoconocimiento significa hacer un acto de conciencia, una toma de conciencia. ¿Qué es hacer una toma de conciencia? Una toma de conciencia es abrir nuestra mente, es darnos cuenta de que podemos superar y trascender nuestra personalidad. Nosotros decimos, oye, nos hemos pasado media vida creando nuestra personalidad, diciendo que somos egoístas o que somos generosos, que somos de este partido político, que pertenecemos a este partido de fútbol, ¿no? Y nos ha costado decidir y tomar partido, ¿no? Y ahora llega alguien a decir que tenemos que desmontar nuestra personalidad. Decía, simplemente un dato, decía el Premio Nobel de Economía Amartya Kurma que la mayor parte de la gente somos otra gente. Nuestra personalidad se forma a través de los valores, de las enseñanzas y de los conocimientos que nos han transmitido primero nuestros padres, después nuestros maestros, nuestros amigos, nuestros jefes. Por otro lado, la necesidad de desaprender es imprescindible y necesaria para dejar de ser lo que los otros quieren que sean, ¿no? Es desaprender para crearte, para crear tu propia identidad, para decidir quién quieres ser realmente, ¿no? Después de haber desaprendido cosas que a lo mejor no son tuyas, ¿no? Si hiciéramos un acto de reflexión y nos paráramos a pensar quiénes somos realmente, qué pensamos de determinadas cosas, quién me inculcó este valor, ¿no? Este valor es mío. Normalmente la señal de que algo no es nuestro es que nos hace sufrir, es que estamos usando demasiadas máscaras. He traído una herramienta muy básica para explicaros el nivel de conocimiento en el que podéis estar cada uno de vosotros o los niveles de conocimiento que existen en general,
¿vale? Desde varios puntos de vista, desde mi conocimiento y desde el conocimiento que el otro puede tener sobre mí. Entonces, en el primer cuadrante, arriba a la izquierda, es la parte que yo conozco sobre mí y que además muestro al mundo y el mundo percibe tal como es. En el cuadrante superior de la derecha está lo que yo desconozco y los demás conocen de mí. Esto es muy importante. Este área de conocimiento es muy importante. Si alguien te dice que te pareces a una jirafa, no le hagas caso. Si te lo dicen dos personas, mírate al espejo. ¿Vale? Es muy interesante escuchar, ¿no? Hay un experimento que yo hago en mis cursos, reparto unas hojas en las que los alumnos pueden valorar hasta 11 aspectos sobre mi persona, ¿no? Y los resultados, ya os he dicho que varían mucho en función de muchas, de cómo me vestida, de los códigos que utilice, de cómo me dirija a ellos. Y eso es una herramienta poderosa que me enriquece cada día, ¿no? Porque descubro cosas de mí que yo no sé, ¿no? Es un experimento que os invito a que realicéis. En el cuadrante inferior izquierdo está el área oculta, es aquella información que de forma voluntaria yo he decidido no mostrar al mundo, con lo cual el mundo no puede saber que es mío, es mi intimidad, ¿no? Y luego está el área desconocida, que es aquella parte que ni yo mismo ni el resto del mundo conoce sobre mí. Normalmente son reacciones que tienen lugar ante estímulos muy extremos, ¿no? De miedo, por ejemplo. Yo os pregunto, ¿dónde estáis? ¿Dónde creéis que estáis cada uno de vosotros? La gente... bueno, antes de terminar, quiero que sepáis que todo esto que os cuento no es misticismo, ¿vale? No pertenece a ciencias ocultas, a ciencias extrañas. Yo creo que algo está cambiando. Afortunadamente, las principales escuelas de negocio de los países más desarrollados económica, social y culturalmente están ofreciendo formación a sus líderes sobre espiritualidad. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que las herramientas clásicas de management no les están sirviendo para solucionar problemas que esta crisis, esta profunda crisis de valores está ocasionando. ¿Vale? Creo que el mundo parece que está volviendo a querer ser más auténtico y somos las personas las que tenemos que empezar por ello, que somos las que movemos el mundo. Ahora sí que termino diciendo que cuando estéis pensando en proyectar vuestra imagen personal, no penséis que la gente quiere que seáis perfectos. La gente quiere que seáis auténticos, que seáis honestos. La gente no quiere conocer solo vuestras fortalezas, quiere que tengáis humildad para ofrecer también vuestras debilidades. La gente no quiere saber si tenéis mucho dinero, quiere saber si vais a ser generosos con ellos, ¿no? Honestidad, generosidad y humildad. Son tres valores que si conseguís trabajar con ellos, interiorizarlos y hacerlos parte de vuestra imagen personal, conseguirán dejar huella. Creo que más que hablar de imagen personal, tendríamos que hablar de ser coherentes entre lo que pensamos, sentimos o decimos. Por último, lo único que quiero decir es que la magia de nuestra imagen personal está en la capacidad de desaprender y en la capacidad de autoconocernos. Gracias.